Bueno, muchachos, entonces hay otro método de interpolación que es mediante el método, mediante el método de Lagrange. El polinomio de Lagrange, ¿cierto? Tiene esta forma, ¿sí? Hay un coeficiente L1, ¿cierto? Y hay un coeficiente L2. Y estos coeficientes están calculados de la siguiente manera. L1 es igual a x menos x2 dividido x1 menos x2. Y L2 es igual a x menos x1 dividido x2 menos x1. ¿Qué hacen ustedes ahí sencillamente? Reemplazo y ya. Entonces, por ejemplo, en el punto anterior, entonces f de x, ¿a qué sería igual? No, pues a L1 por f de más L2 por f de x2. Es sencillo acordarse. Aquí está, nosotros vamos a tener, si es un polinomio lineal, polinomio de orden 1, ¿cuántos puntos necesitamos? 2 puntos. Entonces necesitamos x1 y x2. Es bastante sencillo. Miren aquí quién está. x1. Observen acá. Ustedes van a ver que si aquí está x1, acá no va a estar x1, ¿sí? No. x2. Entonces usted va a hacer x menos ¿quién? x2 dividido x2 menos x1 por ¿quién? Por f de x1 más, y ahora L2, como está x2 acá, ¿qué pasa? Va a ser x menos ¿qué? x1, o sea, el otro punto. ¿Dividido qué? x2 menos x1. Sí, aquí está la fórmula, x2 menos x1. Ay, aquí la embarré, qué bobito. x2 menos b. ¡Ah! Quiero llorar. Muchachos, quiero llorar. Bueno, x1 menos x2. Bueno, ahí cambia. Entonces, por f de x2. Entonces, ustedes recuerdan el problema que teníamos por acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo estos dos puntos. Sí, voy a trabajar con estos dos nomás. ¿Cómo sería la forma del polinomio de Lagrange? Para calcular el logaritmo de 2. ¿Cuánto sería L1? X menos ¿qué? Menos 4. ¿Y cuánto sería 1 menos 4? Menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale f de x1? 0. Eso volvió 0. Más x, ¿cuánto vale x1? 1 sobre ¿qué? x2 menos, ¿cuánto valdría? 3. ¿Y cuánto vale f de x2? 1.3862. ¿Y f de x a qué sería igual? A x menos 1 sobre 3 por 1.3862. ¿Cuánto me da el logaritmo de 2? Que es el que estamos buscando. Entonces daría 2 menos 1, 1. Entonces daría 1.3862 tercios, que eso es 0.46 algo, ¿no? Eso daría 1.3862 dividido 3, 0.462. ¿Y cuánto es el error relativo? Entonces sería logaritmo de 2 menos 462 dividido logaritmo. Ah, bueno, esto toca hacerlo después. 33.33%. Muchachos, ¿qué pasa frente al método de Newton? Pues el método de Newton, cuando lo hicimos entre 1 y 4 dio, ya les digo, de 1 hasta 4 dio 30, más o menos da lo mismo, ¿no? Pero es más sencillo. ¿Sí? Más sencillo. Pero les dije que esto de Lagrange no era tan complicado. Entonces, bueno, esta es la ecuación lineal, ¿cierto? Obviamente, muchachos, esto tiene aquí un sustento teórico, pero no voy a entrar en ello, ¿sí? Entonces, muchachos, bueno, esa es la ecuación de primer orden. Ahora, ¿qué pasa en polinomio de segundo orden? ¿Sí? Muchachos, sin complicaciones. Miren aquí qué es x1, ¿lo pillan? ¿Cuál es la forma? La forma es sencilla. Arriba multiplican
x menos x sub i, las veces que haya. En este caso, como es de orden 2, hacen dos multiplicaciones. Para de orden 2, ¿cuántos puntos necesitamos? 3. Entonces, como para lo que va multiplicado por f de x1, entonces sería x menos x2 por x menos x3. Observen acá. Aquí, ¿quién no va? x1. Luego acá sería x1 menos x2 y x1 menos x3. Sería el punto menos los otros dos. Observen acá. Aquí, ¿quién va? Arriba, ¿quién falta? x2. Y acá lo mismo. Ahora el punto menos los anteriores. ¿Sí lo ven? Y ahora acá con x3. ¿Quién falta? x3. Y abajo es x3 menos los puntos anteriores. Esa es la forma de segundo orden. Ahora, vamos a llevar esto a una forma general. ¿Sí? ¿Cómo es la forma general? No hay que asustarse. Por ejemplo, vamos a hacer con m igual a 5. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Esta sumatoria iría desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 6. Si m es igual a 5, ¿cuántos puntos necesitamos? 6 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería f5 de x, ¿a qué es igual? Observen. L1, ¿cierto? ¿Por qué? F de ¿qué? X1 más L2 por F de X2 más L3 ¿por quién? Por F de más L4 por F de X4 más L5 por F de ¿qué? 5 más L6 por F de ¿qué? Muchachos, ¿por qué son 6 puntos? ¿Por qué un polinomio de orden? Siempre que necesiten un polinomio de orden m necesitan un punto de más. ¿Sí? Bien, ahora muchachos, ¿qué nos falta calcular ahí? Todos los L's. Entonces muchachos, los L's tienen una cosa muy sencilla. Miren aquí que ven una productoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, L4 ¿a qué sería igual? Entonces, miren aquí que tenemos m más 1. Es sencillamente, muchachos, observen acá, tenemos una productoria. Entonces sería igual a la productoria de j igual a 1, donde j es distinto que i. ¿Cuánto vale i? 4. Hasta m más 1. ¿Cuánto vale m? 6. Entonces hasta 6 ¿de qué? De x menos x sub j dividido xi menos xj. Entonces vamos a empezar a iterar esto. Esto es igual que una sumatoria, pero en lugar de sumar, multiplica, es lo mismo. ¿Sí? En lugar de sumar es una multiplicación. Entonces, ¿a qué es igual esto? Empezamos con j igual a 1. Entonces sería x menos ¿qué? x1. ¿Cuánto vale? ¿Quién es i? ¿Vale? x4 menos x1. ¿Cuál es el siguiente valor de j? Ya hicimos con j igual a 1. ¿Cuál es el siguiente? J igual a 2. O sea, ustedes incrementan j 1, 2, 3, pero como dice j distinto que i, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente después de 3? 5 y 6. Luego acá, ¿qué iría? Esto es cuando j es igual a 1. Ahora hagamos con j igual a 2. ¿Cómo queda? X menos ¿qué? X2 dividido ¿qué? X4 menos X2, ¿cierto? Voy a mover esto, que necesito más espacio. Entonces, voy a borrar esto de acá que es confuso, L4. Ahora, ¿cuál sigue? Con J igual a 3. ¿Cómo sería? Sobre X4 menos X3. Observen aquí, J no puede ser igual a 4, ¿por qué? Daría X4 menos X4. ¿En qué se les convierte todo? En 0. Entonces, después de 3, ¿quién sigue? J igual a 5. No puede ser 4 porque si no el denominador, bueno, se nos va a infinito, el denominador se nos hace 0. ¿Sí? Porque X4 menos X4, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿aquí qué iría?
qué. Y acá abajo, x qué. x4 menos x5. Y luego nos falta j igual a qué. A 6. X menos x6 dividido qué. x4 menos x6. ¿Y ese quién sería? L su 4. ¿Ya lo ven? La regla es la misma. Arriba quién falta. Tenemos los 6 puntos. ¿Y arriba quién falta? x4. Queda x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos 5 y x menos x5 y x menos x sub 6. ¿Sí lo ven? ¿Quién falta ahí? X menos x sub 4. ¿Sí lo ven que falta este de aquí? Y abajo es ese de ahí menos el resto. x4 menos x1, x4 menos x2 hasta x4 menos x sub 6. Esa es una forma del polinomio de Lagrange. Eso tiene su sustento matemático, es bastante largo, pero dejémoslo hasta ese punto. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Esto es muy mecánico. Ahora, ¿cómo solucionamos un problema de este tipo? Entonces, muchachos, vamos a hacerlo. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Yo les paso los 3 puntos en el parcial, sin decirles nada. ¿Qué polinomio debería de ser? ¿De qué orden debería de ser? Orden 2. Yo podría pasarle a esos puntos, todos mis puntos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo sé que son 3 puntos. ¿Cuál es el orden del polinomio? 2. Entonces, yo sé que m es igual a 2. Entonces, yo sé que las ecuaciones son las siguientes. Yo tengo estas dos ecuaciones. No necesito más realmente. Yo tengo estas dos ecuaciones y no necesito más. Entonces, vamos a hacerlo. Realmente, muchachos, aparte de esto no necesitan más. ¿Cómo sería f de 2? Ustedes me van a decir. F de 2 de x, ¿cómo sería? Hablen duro. Si no, no alcanzamos nada de taller. L1 por f de qué. Más por f de más L3 por f de x3. Y ahora bien, viene el tema de la productoria, ¿cierto? La productoria iría desde 1 hasta 3. ¿Cómo sería acá? F de 2 de x. L1 ¿cuánto valdría? Sería x menos ¿qué? X sub 2. Recuerden que debe ser diferente de y, ¿no? ¿Quién es y? En este caso es, este es mi y. Y x menos x sub 3 dividido ¿qué? X sub 1 menos ¿qué? Factor de x1 menos. Y todo esto por f de ¿qué? Sub 1. De forma análoga se calculan los de x2 y los de x3. Esto es muy tedioso, entonces les recomiendo mucha práctica. Vamos a ver cómo lo resuelven acá. Entonces, sencillamente, primero sacan un polinomio de orden 1, ¿cierto? El polinomio de orden 1 lo hicieron con x1 y x2, ¿listo? Recuerden que para el polinomio de orden 1, ¿cuántos puntos necesitamos? 2. Y me están diciendo que 15. ¿Cuáles son los que más me convienen? Me están diciendo yx igual a 15. ¿Cuál es el que más me conviene ahí? ¿Entre 0 y 20? Yo también podría hacerlo entre 0 y 40, ¿estamos de acuerdo? Pero me conviene más 0 y 20. Entonces ahí lo hacen con 0 y 20. Lo que hacen sencillamente es reemplazar, ¿sí? Esto es 15 menos 20 dividido 0 menos 20 por el f, 3.85, observen acá. Y el segundo es 15 menos 0, recuerden que 15, ¿quién es este? Este es mi, ese es el punto de interés. Ese x, o sea, realmente estamos evaluando es f de 15, ahí está mal la anotación. Y ahora bien, y el otro sería 20 menos 0, que este es x2 menos x1, y este es x1 menos x2, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, sencillamente hallamos el valor, y eso es todo. Y miren el orden 2. Sale es un poco largo, ¿no?
Aquí, ¿quién es este? Este sería x2 y este sería ¿quién? x3. ¿Este es f de quién? De x1, ¿sí? Como ven, ¿cuál les pareció más sencillo? ¿Lagrange o Newton? ¿Cuál? Muchachos, Lagrange. Porque Lagrange sencillamente es las relaciones, ¿sí? Lagrange es mucho más sencillo que Newton, porque es que es solo reemplazar y ya. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que hacer con Newton? Toca hacer mucha ¿qué? Por ejemplo, si yo les digo un Newton de orden 5, ¿qué les toca hacer? Pues toca calcular toda esa mano de coeficientes. ¿Qué pasa con Lagrange? Sencillamente es aplicar la formulita, ¿sí? Y ahora, ¿quién es el famoso X? Muchachos, este X, ¿quién viene siendo? El que yo estoy buscando. Entonces realmente es inmediato. Realmente Lagrange es mucho más sencillo que Newton. De hecho, programarlo es más sencillo, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer un for o un while que haga las multiplicaciones. Realmente es mucho más sencillo, ¿sí? Bueno, muchachos, aquí les quedan 3 problemitas para que hagan, ¿cierto? Quedan 3 problemas. Y ahora, preguntas finales, muchachos, sobre Lagrange. Sencillamente aplicar fórmula y se acabó, ¿sí? Entonces, muchachos, bueno, hasta aquí terminamos.